A ver, imaginen por un momento que podemos viajar en el tiempo, pero no con una máquina extraña, no, con algo mucho más simple, una hoja de papel. Y es que a veces un periódico antiguo es el mejor portal que existe para asomarse al pasado. Hoy vamos a abrir uno y a colarnos en un día cualquiera en la vida de un pueblo del siglo XIX. Pues aquí lo tenemos. Es El Oriente de Asturias, fechado el sábado 19 de septiembre de 1885. A través de sus páginas, de sus noticias y hasta de sus poemas vamos a intentar responder a esa pregunta. ¿Qué le importaba? ¿Qué le quitaba el sueño? ¿Y qué celebraba la gente de Llanes hace casi 140 años? Para entender lo que se cocía en el pueblo, primero tenemos que echar un vistazo al panorama general, a cómo estaba España en ese momento. Y el propio periódico nos lo pone en bandeja. El editorial principal no se anda con rodeos, ¿eh? Arranca con una frase que ya te lo dice todo, que marca el tono de inmediato. En estos tiempos de temor y alarma. Queda claro que no era una época precisamente tranquila. El artículo nos pinta un país, la verdad, en plena crisis. Habla de un conflicto con Alemania por las Islas Carolinas, de una epidemia devastadora que estaba paralizando el país, de una economía hundida y, como no, de una clase política enfrascada en sus propias luchas. Y con todo este ruido de fondo, con esta tormenta nacional, la gente de Llanes tenía que seguir con su día a día. Y ahora viene lo que es realmente interesante, ver cómo, con ese telón de fondo tan sombrío, la comunidad local, la gente del pueblo, se organizaba para hacer frente a sus propios problemas. Esa terrible epidemia que mencionaba el editorial tenía nombre y apellidos, el cólera morboasiático. El miedo era muy real y la amenaza inminente. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente de Llanes? La solidaridad. Y aquí tenemos la prueba, negro sobre blanco. El periódico publica una lista de suscripción para recaudar fondos y poder combatir la epidemia. Es un registro de la acción colectiva, de cómo un pueblo entero se moviliza ante el desastre. Si nos fijamos en los nombres, vemos un retrato perfecto de la sociedad del pueblo. Está el médico, que dona 3 pesetas, el juez, que dona 4, el cura, 5, pero también ciudadanos y ciudadanas sin un título especial. Desde el profesional más respetado hasta el vecino anónimo, todo el mundo aportaba lo que podía. Es la comunidad entera, unida, haciendo frente a la adversidad. Venga, vamos a la sección de noticias locales. Porque a pesar de la crisis nacional y la amenaza del cólera, la vida, y por supuesto también la muerte, seguían su curso natural en el pueblo. La crónica social arranca con una nota de duelo. Nos cuenta el fallecimiento de un honrado industrial, don José Caso. La nota es breve, es muy respetuosa y se envían las condolencias a la familia. Un pilar de la comunidad local que desaparece. Y justo debajo, otra pérdida importante. El cura de la parroquia, don Bernardo García Sierra, que muere tras una larga y penosa enfermedad. El periódico destaca que una de sus últimas voluntades fue, de hecho, un acto de caridad. Y aquí vemos un contraste fascinante que nos dice muchísimo sobre los valores de la época. Por un lado, el cura, que deja una suma importante de dinero para que se reparta entre los pobres. Por otro, un político local muy importante, José de Posada Herrera, que había fallecido poco antes y que pide ser enterrado con modestia, sin las medallas y cruces que le correspondían. Son dos formas distintas de entender la virtud, la caridad directa y la humildad en la muerte. Eso sí, a pesar de su deseo de modestia, el funeral de Posada Herrera fue un acontecimiento. El periódico habla de una inmensa concurrencia y de perlas preciosas, o sea, lágrimas, que se desprendían de muchos ojos. El respeto de la comunidad era enorme, y el acto acabó, una vez más, con limosnas para más de 100 personas pobres. Pero bueno, no todo eran noticias tan solemnes. También hay espacio para la crónica de sucesos con un toque muy curioso. Resulta que desaparece un muestrario de fotografías de un lugar público. Y lo gracioso es la especulación del periodista. Como el valor material era muy bajo, sugiere que el ladrón planea hacer un uso depravado de las fotografías. Una pequeña ventana a la moralidad y a los miedos sociales de la época. Dejamos las noticias y nos metemos en la sección literaria. Porque aquí el periódico nos enseña la cultura popular, las historias y hasta el idioma que se hablaba en los pueblos de la zona. Aquí tenemos un fragmento de un poema, Cuentos del mío yugar. Fíjense en el lenguaje, es el dialecto asturiano, el bable. El poema cuenta la historia de la tía Cardana, descrita como la mujer más demacrada y consumida del concejo. Básicamente, nos está contando la historia de una bruja local, una figura del folclore que encuentra su hueco en las páginas del periódico. Es fantástico. Bien, hemos recorrido este periódico de arriba a abajo. Vamos a dar un paso atrás para ver el retrato completo que nos ha pintado. La clave de todo es esta. Lo que hemos visto es un microcosmos. Por un lado, la gran ansiedad de una nación en crisis, y por otro, la vida de un pueblo que sigue adelanta con sus propios ritmos. La gente se une para afrontar una epidemia, llora a sus muertos, comparte sus historias y se preocupa por pequeños delitos. Es un retrato de pura resiliencia.
Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión. Si alguien en el futuro, digamos en el año 2160 y pico, encontrara un periódico local de hoy en día, ¿qué historia contaría sobre nosotros? ¿Qué preocupaciones, qué alegrías y qué contradicciones descubriría en sus páginas?